Hola, muy buenas a todos. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro programa Estrategus. Y pues bueno, el día de hoy estaremos comentando una serie de noticias que por supuesto eh, vienen en relación con todo lo que ha sucedido esta semana. Y bueno, la más importante evidentemente es cómo queda el mapa político de América Latina. Y resulta que tras la victoria de Petro, ahora este será el mapa político de América Latina por ahora, si no es que Brasil también pronto se tiñe de rojo. Y esto es muy importante lo de Colombia porque si bien he escuchado a algunos decir, bueno, ya en Colombia había gobernado antes la izquierda con Samper y con Gaviria, no, pero no es el mismo tipo de izquierda. Y sobre todo en política internacional, Colombia siempre, a pesar de que tenía a Gaviria, por ejemplo, mantenía una línea muy cercana a Estados Unidos. Esta es la primera vez que en Colombia llega una izquierda radical en todos los sentidos al poder. Y Colombia es muy importante, como yo lo he comentado en videos anteriores. Colombia es el único país de América del Sur que tiene salida por ambos océanos, tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Pacífico, como por el Océano Atlántico a través del mar Mediterráneo. Y es la primera vez que llega la izquierda radical en manos del señor Petro a gobernar en Bogotá. Las consecuencias del ascenso de Petro en Colombia son mucho más importantes que el ascenso de Pedro Castillo en el Perú o incluso Evo Morales en Bolivia o incluso geopolíticamente hablando mucho más importante que el ascenso de Boric en Chile. Estamos hablando de un país que geopolíticamente junto con Venezuela es uno de los más importantes por su posición geográfica y en todo sentido. Y en parte porque Colombia era el principal aliado en temas securitarios de Estados Unidos en la región. Así que la llegada de Petro también debe interpretarse como un escandaloso fracaso de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Si nosotros vemos este mapa, bueno, aquí tenemos en gris Estados Unidos, porque no forma parte de América Latina, pero bueno, aquí está cerca. Si nosotros vemos este mapa, vemos que América Latina es la esfera de influencia natural de Estados Unidos. Pero Estados Unidos durante las últimas décadas, por estarse preocupando en conflictos lejanos y que no entiende, y al no entender no los puede ganar, y por eso que han resultado en fracasos. Estados Unidos, por haber estado tan enfocado en ese tipo de conflictos, ha ido perdiendo cada vez más su posición en América Latina. Y digamos que ahora vienen elecciones en Brasil y es probable que también haya, digamos, un cambio político en Brasil y pues el gobierno de Jair Bolsonaro lamentablemente salga. Es probable. No he revisado las últimas encuestas, pero digamos que viendo la tendencia de cómo va la región, en este escenario pues ya tendríamos una América Latina completamente roja, salvo el caso de Ecuador, Paraguay, Uruguay, países demasiado pequeños que no tienen ninguna incidencia en la conducción del continente. Y vamos a hablar de que Estados Unidos va a tener un área en su esfera de influencia hostil. Esto es muy importante por diversas razones, no necesariamente como se lo especulan algunos, digamos, un poco fantasiosos taquilleros, de que pueda aprovechar la Rusia para construir unas nuevas bases militares y poner misiles y amenazar a Estados Unidos. Ya nosotros no estamos en la época de la Guerra Fría. En la época de la, sobre todo en los años 60, Rusia necesitaba poner misiles en Cuba porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía. Los misiles no eran de tan largo alcance. Entonces, con esos misiles en Turquía podían atacar a Rusia, a la Unión Soviética, pues los soviéticos necesitaban una contraparte. Entonces, para eso estaba Cuba. Pero hoy en día existen los misiles balísticos intercontinentales. Los rusos pueden bombardear a Estados Unidos desde la misma Rusia y los norteamericanos también. Así que no necesitan poner bases militares en América Latina. Además de que los rusos saben que si ponen una base en América Latina,
los norteamericanos van a reaccionar. Ahí ya no cabe el principio del derecho internacional, de respetar la soberanía de los pueblos. Los norteamericanos no lo van a hacer porque son una gran potencia, es su esfera de influencia. Y las grandes potencias, como yo lo dije en otro video, actúan de dos formas, de forma diplomática, y si fracasan por la vía diplomática, utilizan la violencia. Entonces los norteamericanos no estuvieron dispuestos a utilizar la violencia en Ucrania, ni en Georgia en el 2008, cuando Rusia intervino, pero sí estarían dispuestos a utilizar la violencia en el caso de que los rusos pongan una base aquí en México o en Cuba. Aclaro algo con lo de las bases, antes de que alguien me diga, no, pero es que los rusos tienen bases ya en Venezuela. No. Estoy hablando de bases verdaderas, como la que tienen los rusos en Siria, o incluso más allá, no solamente una base, sino silos para instalar misiles, o sea, que puedan atacar a Estados Unidos. Pero eso que tienen, por ejemplo, en Venezuela, que es en una base venezolana, no es una base rusa, en una base venezolana, que tienen ahí una oficina donde hay unos instructores rusos, pues hombre, eso no afecta a la seguridad de Estados Unidos. O incluso que puedan replicar algo más o menos parecido en Nicaragua. Pero yo estoy hablando de una base donde instalen para poner misiles y de esos misiles puedan atacar a Estados Unidos. Y eso son palabras mayores. Y eso es lo que se ha referido Putin con el caso de la ampliación de la OTAN. Y se lo dejó muy claro a Finlandia. No bases de la OTAN en Finlandia. Tú te puedes unir a la OTAN y no nos va a gustar y todo, pero no bases de la OTAN en Finlandia que me puedan atacar a Rusia. Entonces, pues bueno, más allá de Putin, perdón, más allá de Biden, más allá de quien esté en Washington, Estados Unidos como gran potencia no va a aceptar, por más principios de derecho internacional que haya, que nadie instale bases militares que afecten la seguridad de Estados Unidos en países de América Latina cercanos a Estados Unidos. Eso no lo van a permitir. Pero el que el continente se tiña de rojo, mientras Estados Unidos está enfocado en conflictos lejanos y que no entiende y por lo tanto no puede ganar, sí perjudica la seguridad de Estados Unidos en otro aspecto. Por ejemplo, Colombia era el principal aliado, pues hasta ahora, porque todavía no ha tomado posesión Petro, el principal aliado de Estados Unidos en la región para de combatir, por ejemplo, el narcotráfico. Ahora con la llegada de Petro al poder, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Creo que muchas cosas van a cambiar. No necesariamente la seguridad de Estados Unidos depende nada más de que no le instalen misiles. No todo debe verse con un punto de vista únicamente militar del Pentágono, de la seguridad nacional, sino de la región en general. Va a ser una región cada vez más hostil a Estados Unidos, en el cual Estados Unidos va a tener cada vez más dificultad de implantar políticas securitarias que le permitan, digamos, proteger a la población de, por ejemplo, el tráfico de drogas, la inmigración irregular, la delincuencia, etcétera. Pero a la vez esto le va a abrir, digamos, puertas a que las otras grandes potencias se metan, no necesariamente desde un punto de vista militar, pero las grandes potencias no compiten solamente en la guerra bélica, sino en todo punto de vista, inclusive en la parte económica. Y como yo les he comentado en anteriores ocasiones, hay un país que se llama China que está creando sus propias rutas comerciales. Y cuando las completen, la idea es ser completamente invulnerable comercialmente a un posible bloqueo de Estados Unidos. Y yo se los voy a explicar. Y América Latina entra dentro de la ruta de la seda que los chinos están creando. Por ejemplo, dos países que están en esa ruta de la seda es El Salvador y Honduras, por el cual los chinos están construyendo un puerto en El Salvador y la idea es que esa mercancía china que llega luego pase a Honduras y desde ahí se ha distribuido por todo el Mar Caribe y sea un centro logístico. Pero Colombia, desde hace tiempo, los chinos también han intentado, lo que pasa es que no lo han logrado gracias a los gobiernos de derecha, construir un tren chino que partiera de la costa colombiana y llegara al Mar Caribe colombiano. Y por supuesto convertir a Colombia en un centro logístico de la actividad china en América, no solamente en América Latina. Ahora con Petro eso podría cambiar.
Vamos a ver cómo va a ser el gobierno de Petro. No tengo mucha información de qué ha hablado él con los chinos, pero si él es antiimperialista y, digamos, analizando el discurso que en la extrema izquierda latinoamericana antiimperialista en realidad es antiamericano, pues lo más seguro es que va a ver con buenos ojos separar a Colombia de la influencia norteamericana e integrarse a otros, digamos, polos de poder en el mundo, como es el caso de China y, por qué no, de Rusia también. Y eso podría pasar porque incluso Colombia en un futuro, en el futuro compra de armamento, puede empezar a comprar armamentos rusos. O sea, estoy abriendo varias hipótesis, pero ya con el gobierno de Petro en el poder aquí en Colombia, pues todas estas hipótesis deben ser aceptadas y completamente estudiadas. Petro va a estar nada más por un periodo hasta ahora. Vamos a ver si hay cambios constitucionales. Vamos a ver si ahora él tiene éxito en las próximas elecciones en controlar el Congreso. Vamos a ver cómo surge todo. No necesariamente este ya fue el fin de Colombia, no necesariamente. Vamos a ver cómo actúa la oposición, vamos a ver cómo se desenvuelve él en sus primeros años. Pero bueno, evidentemente que estamos hablando de un golpe muy duro. Evidentemente es un golpe muy duro para la región y para la política de Estados Unidos en la región. Y del que hay que ahora acostumbrarse y hacer un escenario ya con una Colombia que pues evidentemente que no va a ser para nada favorable para la lucha de la libertad en Venezuela. Y esto en parte lo digo porque vi justamente hoy, justamente esto. Él es Niall Ferguson. Niall Ferguson es uno de los historiadores más respetados al día de hoy. Eh, Él dice, desafortunadamente, yo concuerdo con este análisis, creo que el tiempo favorece a Putin, por lo cual Estados Unidos debe procurar que esta sea una guerra corta y no una guerra larga. Niall Ferguson sabe que Rusia es en Ucrania el factor más poderoso, el más grande. Y el grande siempre es resiliente, tiene resiliencia. A pesar de que le puedes dar un golpe y pueda tener algunos fracasos, él puede aprender de su fracaso, él se puede levantar. Es fuerte, puede resistir los golpes. Y el tiempo favorece a Putin. Ya en Europa Occidental la gente empieza a cansarse. Ya la inflación empieza a hacer estragos. Por ejemplo, miren cómo ha subido el precio de las materias primas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ya el carbón ha subido un 69%, el trigo un 60%, el gas de Estados Unidos un 54% y el gas que compramos aquí en Europa un 26,6%. Esta es una de las razones por las cuales no se le pone un embargo a Rusia del gas aquí en Europa, porque eso significaría comprar el gas de Estados Unidos, que es muchísimo más caro. Y teniendo en cuenta ya la inflación y la crisis económica que hay, pues evidentemente no la vamos a soportar. Las elecciones legislativas aquí en Francia, en las cuales la extrema izquierda y la extrema derecha, ambos opuestos a la intervención de Francia en Ucrania, tuvieron un ascenso enorme en la Asamblea Nacional y ahora Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta, le va a obligar a él a hacer pactos con alguno de los dos. Se está comentando que probablemente él va a tener que elegir la derecha, sobre todo probablemente la extrema derecha de Marine Le Pen. Y evidentemente que la política exterior de Francia hacia Rusia y hacia la guerra va a cambiar. Entonces ya estos son síntomas del hastío en la Europa Occidental. Y tenemos el caso ucraniano, pues que Ucrania va a llegar a un momento en que no va a poder resistir. O sea, el mismo gobierno ucraniano está reconociendo unas 1.000 bajas diarias. Esto en cifras oficiales. 1.000 bajas diarias es una cifra astronómica, es inaguantable para cualquier bando en guerra. Y si tenemos en cuenta de que estos son cifras oficiales que siempre disminuyen sus mismas pérdidas, hombre, las cifras reales yo no las quiero saber. Pero ya las cifras oficiales me dicen que ya es un país que ya no puede aguantar por demasiado tiempo más. Y tarde o temprano el ejército va a colapsar.
Entonces, como yo lo venía advirtiendo desde que comencé con estos programas de estrategos, que una guerra larga iba a favorecer a Rusia y que era prácticamente victoria cantada para Putin, era solamente esperar a que su enemigo colapsase, porque él era más fuerte, le iba a poder triunfar. Pues bueno, ahora ya se está cumpliendo y ahora ya académicos como Niall Ferguson ya lo empiezan a decir. Entonces, pues bueno, es muy probable que en unos meses ya se den cuenta que, pues bueno, lo que se comentó en los primeros programas terminó cumpliéndose tal cual. Cuando termine el colapso ucraniano y cuando Occidente decida no seguir apoyando a Ucrania, que es lo que van a empezar a decidir. Te vamos a apoyar a Ucrania, pero para ver si estás en una posición de negociar algo con Rusia. Es decir, ya va a cambiar, ya no es el vamos a apoyar a Ucrania para derrotar humillantemente a Rusia, ya ahora que ya eso no se puede. Hay mucho material militar que ha mandado a Estados Unidos que supuestamente iba a ser un cambio de juego, que supuestamente iba a ser novedoso, que yo incluso en los programas fui precavido en mis análisis militares porque decía, pues bueno, viene una tecnología nueva, vamos a ver si esto puede cambiar el juego. Pero la verdad es que, por ejemplo, los drones Switchblade que enviaron, no se ha visto realmente que jueguen muy duro en contra del ejército ruso. Y no es en una opinión que yo estoy haciendo. Incluso hay un artículo del Wall Street Journal diciendo que los ucranianos parece que están prefiriendo incluso drones normales comprados vía internet. Hay otro dron, el dron Ghosh, que supuestamente lo habían hecho para esta guerra en Ucrania. Bueno, yo no sé si es que lo están guardando para una contraofensiva fantástica que van a hacer de un día para otro, pero hasta ahora no se ha visto en acción. Y hay otro dron que los ucranianos querían comprar, era un dron bombardero, y esa compra está paralizada porque el gobierno norteamericano tiene miedo de que ese dron caiga en manos rusas. Y entonces quieren ver si más bien lo desactualizan y se lo venden versión antigua a los ucranianos, porque si cayese en manos rusas, pues no quedan con un armamento novedoso. Pero bueno, ya cuando Estados Unidos está diciendo, no, yo no te vendo esto porque tengo miedo que caiga en manos de los rusos, es porque tú no tienes mucha fe en que tu aliado gane. Y lamentablemente, como se los he explicado en videos anteriores, ¿qué pasa cuando Estados Unidos considera que su aliado está en posición débil? Se va, se retira, como le pasó a los kurdos en Siria. Y aquí les voy a pasar un video que también es de esta semana que pasó. Y esto es muy importante, porque también tiene relación con los videos que hemos comentado anteriormente. Y es justamente este. Eso es un portaaviones chino, el tipo 003, tipo 003. Fue votado la semana pasada y aparte de ser un portaaviones y grande, con grandes capacidades ofensivas, es interesante que en China todo es un simbolismo. Y el nombre que le pusieron de nombre Fujian.
Fujian es una provincia en China, pero no es cualquier tipo de provincia. Veamos dónde está Fujian. Aquí tenemos a Taiwán, que es esta isla, y Fujian es justamente la provincia que está enfrente de Taiwán. Pero no solamente que está enfrente de Taiwán, sino que cuando Taiwán fue colonizada, recuérdense que los taiwaneses son descendientes de chinos que vienen del continente. Cuando Taiwán fue colonizada justamente por chinos de Fujian. Y por eso la comida taiwanesa y la comida de Fujian es exactamente la misma. Hablan con el mismo acento y tienen los mismos modismos. Antiguamente Fujian y Taiwán eran una sola provincia. Y este portaaviones tiene el nombre de Fujian. Henry Kissinger recordaba que cuando él visitó a China, una de las reuniones fue en el Salón Fujian del Palacio de Gobierno chino en la ciudad de Beijing. Y él recuerda el nombre Fujian, era el nombre del ¿cómo es que se llama? Del salón. Y en China todo es un simbolismo. Él era estudioso de las peculiaridades culturales de los países. Él entendía que no todos los países no eran iguales, tenían una cultura, tenían una tradición. Y a pesar de que eran estados y se comportaban como estados, esa tradición los marcaba. Y los chinos tienen una tradición milenaria, histórica, de comportarse de una forma. Y por ejemplo, ellos no son directos, ellos transmiten sus cosas en simbolismo, en pistas. Así que él descifró que lo más seguro es que los chinos iban a hablar de Taiwán en esa reunión, porque era el Salón Fujian. Y en efecto, dicho y hecho, la idea era hablar sobre Taiwán cuando llegaron. Así que él fue preparado. Ellos no le decían anteriormente, mira, vamos a reunirnos y quiero que el tema sea tal. No, los chinos siempre dan una pista. Y es una pista en todo. Y ahora este portaaviones se llama Fujian. Hay gran tensión entre Estados Unidos y China con el tema de Taiwán, y como lo he comentado en los videos anteriores. Y hay otro detalle con este portaaviones. Este no es un portaaviones nuclear, es un portaaviones de propulsión convencional. ¿Qué significa eso? Que adentro no tiene un reactor, sino que funciona a través de carburantes convencionales como el diésel. Alguien dice, eso quiere decir que no es tan poderoso. No, lo de nuclear o convencional no afecta el poder del portaaviones. La diferencia está en que un portaaviones nuclear puede lanzarse a expediciones lejanas y estar muchísimo tiempo sin necesidad de abastecerse. El portaaviones convencional es para actividades más cercanas. Pero los chinos no son americanos. Los chinos no son como los americanos que están pendientes en conflictos lejanos, muy lejanos. Ellos no van a enviar ese portaaviones al Mar Caribe. Ni van a buscarle problemas a Estados Unidos aquí en la bahía de Hudson, donde está Canadá. No. Ese portaaviones está hecho justamente para Taiwán. Y hay quienes me han preguntado, y ahora lo respondo. Los chinos tienen islas artificiales acá y la aviación puede llegar perfectamente desde el continente hasta Taiwán. Entonces, ¿para qué un portaaviones? De hecho, este es el tercer portaaviones de China y van a construir un cuarto. ¿Para qué entonces el portaaviones? El portaaviones no va a ser para invadir Taiwán, a pesar de que se llama Fujian. La invasión va a venir del continente hacia la isla. Y los aviones no van a venir de los portaaviones, van a venir del continente hacia la isla. Entonces, ¿para qué es el portaaviones? Los portaaviones no van a atacar acá, los portaaviones van a estar acá, en esta zona. ¿Qué es lo que ha retrasado la conquista rusa en Ucrania? La cantidad de armamento occidental que le llega a Ucrania a través de la frontera por Polonia. Y si bien los rusos tienen la aviación estratégica, que incluso desde cielos rusos pueden bombardear, no pueden bombardearlo todo y siempre hay armamento que se filtra y llega al frente de batalla. Pero Taiwán es una isla, es mucho más difícil, no hay frontera. Así que la idea va a ser que la marina china
cerque todo Taiwán mientras ocurre la invasión. Con 3 portaaviones que hayan en estas costas, va a ser suficiente para impedir que la aviación norteamericana entre en ayuda a Taiwán. Y esta es la situación con la que se va a topar Estados Unidos. Ah, perdón, no había puesto el mapa. No había puesto el mapa, disculpen. Y bueno, sí, ¿dónde es que había dicho que iban a estar los portaaviones? En esta zona de acá. Aquí tenemos a Taiwán, aquí tenemos el continente chino, aquí tenemos la zona que se llama Fujian. Los aviones que van a atacar a Taiwán van a venir de acá, del continente, pero los portaaviones, los 3 portaaviones que ya tiene China activo, y en tal caso el cuarto cuando lo construyen, van a estar en esta zona, impidiendo que la ayuda occidental, que puede venir desde Japón o por el Pacífico de Estados Unidos, penetre en Taiwán. Entonces, hay Ucrania no es isla, así que les facilita la entrada a los rusos. Taiwán es una isla, es más difícil para los chinos entrar porque tienen que desembarcar, pero a su vez va a ser mucho más difícil abastecer a Taiwán que de lo que es abastecer a Ucrania, evidentemente. Entonces, pues bueno, esta es una de las circunstancias con las que se va a topar Estados Unidos. Y Estados Unidos se está topando con un mundo que está cambiando cada vez más. Y entre los cambios que ya vienen desde hace unos años y no habían sido advertidos, tenemos este, por ejemplo, que sucedió hace unos 3 años aproximadamente. Miren el emotivo saludo que se dieron Putin y el príncipe saudita. Y ahora les voy a explicar cuál es la trascendencia de esto. Esto fue una cumbre del G20 hace 3 años. Posteriormente a ese saludo, un tiempo después, Arabia Saudita y Rusia decidieron alcanzar un acuerdo. Ya no es la OPEP lo que hablamos, ahora se hace la OPEP Plus, que es la OPEP más Rusia como invitada de honor. Y un día Arabia Saudita se dio cuenta que Rusia era un productor de petróleo importantísimo, por supuesto, así que era su competidor. Pero con los rusos se llegaba a negociaciones de maravilla, porque los rusos no estaban interesados en lo que hiciese nadie a lo interno de sus fronteras. Y su política exterior se basa única y exclusivamente en la realpolitik. En realidad a los rusos no les importa si en un país hay democracia y dictadura, si se respetan los derechos humanos, no les importa nada. Los rusos simplemente dicen, yo no tengo doble discurso, a mí lo que me interesa son mis intereses. Punto. Me interesan mis intereses, valga la redundancia. Y después de ese saludo se dio en el marco en el cual el periodista Kamal Khashoggi había sido asesinado por los sauditas en el consulado saudita de Estambul. Y los norteamericanos pegaron el grito en el cielo. Y los sauditas se dieron cuenta de algo. Los norteamericanos tienen doble discurso. Porque, ok, matamos a Kamal Khashoggi, pero es que siempre hemos hecho este tipo de cosas. ¿Por qué ahora pegan el grito en el cielo? Porque ya no eres tan importante para Estados Unidos, ya no le venden la misma cantidad de petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos perdió interés en Arabia Saudita. Y ellos dijeron, ¿con qué esos tenemos? Quiere decir que ellos eran aliados míos, nada más cuando les convenía. Es una cuestión de doble discurso. Porque, por ejemplo, en Vietnam, que hay una dictadura también terrible, hoy en día son los principales amigos de Vietnam porque Vietnam es enemigo de China. Conclusión, son intereses. Conclusión, yo también voy a buscar mis intereses. Así que voy a llamar al enemigo de tu enemigo, que es Rusia. Pero se dieron cuenta que con los rusos se podía negociar perfectamente porque no había doble moral y ellos lo dicen perfectamente, no me importa lo que haces con los derechos humanos en tu país, simplemente me interesa negociar. Así que un día el príncipe saudí le preguntó a Putin, oye Putin, ¿cuántas reservas tienes? Reservas internacionales. Y Putin le dijo, oye, yo estoy nadando en reservas internacionales. Y tú también, me imagino. Sí. ¿Qué tal si hacemos algo?
En Estados Unidos hay unos pequeños productores que andan extrayendo petróleo a través de un proceso que se llama fracking. Ahorita que el petróleo está más o menos alto y, digamos, se han endeudado, han pedido préstamos. ¿Qué tal si entre la OPEP, que soy yo, más tú, te invito, es la OPEP Plus, llegamos a un acuerdo para inundar el mundo de petróleo? Lo inundamos y lanzamos tanto petróleo al mundo que la gente no haya que hacer con tanto petróleo y lo ponemos en cero. Un tiempito. Nosotros tenemos las reservas para aguantar, pero estos pequeños productores de Estados Unidos no tienen las reservas para aguantar. ¿Y qué tal si los quebramos y cuando los quebremos volvemos a lo de antes y empezamos a recortar la producción y vendemos caro? Y Putin dijo, tenemos trato. Y empezaron a inundar el mundo de petróleo. Y estos productores de Texas, desesperados, quebraron. Y ahí es cuando el petróleo llegó a cero. Y la quiebra no fue mayor porque Trump se dio cuenta que ahí tenía que negociar y buscar negociar ni siquiera con el príncipe de Arabia Saudita, sino era con Putin. Tenían que reconocer a Putin como una gran potencia. Si lo reconocía, Putin iba a aflojar. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Reconoció a Putin como el presidente de una gran potencia y le pidió que subieran los precios del petróleo. Y Putin dijo, mira, los norteamericanos están accediendo. Ahora estamos hablando de tú a tú. Bueno, ¿qué tal? Y llamó al príncipe saudita. Mira, ¿qué tal si ya empezamos a vender normal y no terminamos de quebrar a esta gente? Tenemos un presidente en Estados Unidos que, dentro de todo, con sus salidas de tono y todo, mira, es más humilde que los otros, porque él habla con nosotros y nos reconoce nuestro lugar. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Trump salvó a muchos más de la quiebra. La llegada de Biden y su deseo de no reconocer el estatus de los otros, lo que está creando es un mundo cada vez más conflictivo. Y es por eso que Biden ahora se tropezó con gran parte del mundo cuando impuso las sanciones a Rusia y se dio cuenta que ni China, pero tampoco India se sumó a las sanciones, pero es que tampoco los árabes se sumaron a las sanciones. Y de hecho, el mundo está cambiando tan profundamente que la OPEP Plus sigue existiendo con todo y la guerra de Ucrania. De hecho, la OPEP Plus acaba de hacer una reunión y OPEP Plus habló de la OPEP más Rusia invitada, hizo un análisis de la situación mundial en la cual obvió por completo la crisis en Ucrania para no molestar a los rusos. Y esto es importante porque el mundo le está cambiando a Estados Unidos. Y fíjense, yo sé que hay gente que se va a molestar con este tipo de análisis, pero la verdad es la verdad. El mundo le está cambiando a Estados Unidos en su cara de una forma dramática, de una forma que Estados Unidos debe tratar de corregir antes de que sea demasiado tarde, porque parte de la fortaleza del dólar norteamericano tiene que ver con que Arabia Saudita vende su petróleo única y exclusivamente en dólares norteamericanos. Pero si Arabia Saudita es un aliado económico que se le está alejando y ya ha visto que puede perfectamente cooperar con otras grandes potencias, pudiera que en el futuro decida cambiar la venta de su petróleo a otro tipo de divisas y que el petróleo, y que el dólar pase a ser solamente una de las tantas divisas. Si eso pasa, el dólar ya no va a ser fuerte como era antes. Y sobre todo en un país que le encanta imprimir de dinero porque está terriblemente endeudado. Si el dólar imprimiendo deja de tener este tipo de comodines, pues va a convertirse en una moneda mucho más débil y el poder económico de Estados Unidos, pues evidentemente que va a ir al piso. Entonces, ya el momento en que Estados Unidos deje de ver el mundo no desde una óptica tan arrogante y empiece a, digamos, tratar, por ejemplo, de reconocer las esferas de influencia de otros y de buscar acercarse a su zona de influencia y no terminar por perderla por completo. Porque una gran potencia sin esfera de influencia, a la hora de la verdad, no va a ser gran potencia. Y este es el mundo en el cual Estados Unidos tiene que decidir cómo juega.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y los espero para el próximo programa Estrategus. Hasta la próxima.